tengan preguntas. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Qué bueno que nos acompañan una vez más en su programa Pregúntale a tu abogado. Esta noche vamos a tener una invitada especial en un tema que no está abordado, es muy poco abordado y por lo mismo es un programa muy interesante que vamos a tener esta noche. Para ello tenemos como invitada a Mónica Hernández Castanero. Mónica, gracias por No, acompañarnos al esta noche. contrario. Te agradezco mucho Muchas gracias a la ti. invitación. Muchas gracias. Miren, Mónica Hernández es una activista y tiene una asociación que se llama Sí Esperanza Animal. Esta noche vamos a hablar precisamente sobre este tema relacionado a los animales y el tema se llama el maltrato y la crueldad hacia los animales como indicador de otras conductas violentas y criminales. Suena muy interesante, ¿eh? Es muy interesante porque la gente piensa que solamente el maltrato animal es porque hay pobrecito animalito, ¿no? Pero nadie alcanza a ver todas las implicaciones sociales que tiene el maltrato animal, ¿no? Como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el bullying. O sea, todo esto influye, en, digamos, como un referente en la conducta criminal de las personas. Sí, O sea, ¿a eso te refieres? sí, mira, por ejemplo, tenemos a todos los asesinos seriales, ¿no? Cuando Robert Kessler, un investigador del FBI, él empezó a investigar qué era lo que tenían en común los asesinos seriales. Lo único que los tenía, o sea, no eran ni los rasgos, no eran ni la educación, ni la cuestión económica. Lo único que tenían en común es que todos habían empezado torturando y maltratando animales. Antes de comenzar el programa, y lo habíamos comentado el día de ayer Ujú. en la Asamblea Legislativa, habíamos comentado de un índice, de un indicador que las personas que se encontraban recluidas, obviamente compurgando una sentencia, Uh-huh. manejaste y mencionaste un porcentaje, y ese porcentaje se refiere a que habían ellos maltratado a un animal. Sí, ya tenemos ya no solamente, ya empezamos a medir en México todo lo que son los índices de violencia, ¿no? Ya la estadística nacional por Secretaría de Seguridad Pública nos dicen que el 87% de los reclusos en la Ciudad de México han tenido episodios violentos con animales. Esta estadística, de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Directamente la Secretaría de Seguridad Pública. ¿De qué año es? No sé si Esto recuerdas. es del 2011, No, finales de o sea que 2011, es reciente. es reciente. Fíjate que es muy interesante, recordando las clases en la universidad, Uh-huh. nos comentaban nuestros maestros de Derecho Penal que había ciertas características que tenía un delincuente, sobre todo un autor, César Lombroso, nos mencionaba que el criminal que tenía ciertos rasgos físicos, que tenía los pómulos salidos, que tenía el mentón un poco más grande, en fin, eh, tenían tendencias a la criminalidad. Mira, nosotros sabemos que, bueno, todos los estudios nos dicen, ¿no?, que las personas que perpetúan actos violentos contra animales o el simple hecho de ser testigos de los actos violentos hacia los animales ayuda a que la gente se desensibilice, ¿sí?, y los haga por imitación. Un niño que está viendo constantemente que están maltratando animales, llega un momento que se desensibiliza y aprende a relacionarse en su entorno de alguna manera violenta. Sí, y esto probablemente se refleje en la edad adulta y esta violencia después sea descargada contra sus cónyuges y contra sus hijos. Sí, entonces era lo que te platicaba, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado cuando tú ves que alguien está abusando, si es tu pareja la que está abusando de un animal, es como un indicador de violencia. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se utiliza que los veterinarios por ley tienen que avisar a servicios sociales cuando llega un animal violentado a sus consultorios por algún miembro de la familia, especialmente si hay niños, porque
quiere decir que los miembros, hay violencia intrafamiliar en la familia y que los niños pueden estar siendo violentados ya sea física o sexualmente. Fíjate que ese es un indicador muy, pues un tanto alarmante, porque entonces cuando nosotros vemos que algún integrante de la familia comete alguna agresión con su mascota, con el animal que tienen en casa, es un indicador que más adelante esta persona puede cometer alguna conducta similar con su pareja, con sus hijos, con su familia. Sí, porque la violencia no nada más se queda en los animales, la violencia va escalando. La gente, lo más difícil es la primera vez, ¿no? Y cuando ellos van violentando a un animal, después sus relaciones se vuelven violentas también con el entorno que los rodea. Esto es una escalera de la violencia, ¿no? Es, por ejemplo, el papá que llega y agrede a la mamá. ¿Qué pasa? La mamá baja el escalón y agrede al hijo más grande. Y baja el escalón y agrede al hermanito. ¿Y quién está en el último nivel? Pues la mascota, el animal de compañía, ¿no? Y el niño está agrediendo. Entonces es bien importante ver que cuando un niño agrede a su animal de compañía es por dos cuestiones. Una, porque él está expresando que él mismo está siendo abusado, ya sea física, sexual o psicológicamente. Y la otra es porque es un psicópata en potencia, ¿no? Es un sociópata que más tarde lo va a exteriorizar en conductas violentas hacia los demás. Por eso vemos que hay muchísimo bullying en las escuelas. Es lo que te iba a comentar. Los niños que están en las escuelas a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel preparatoria, universidad, que cometen agresiones en contra de sus compañeros, quiere decir también que hay una gran parte de posibilidad o alguna posibilidad de que ellos en algún momento hayan maltratado a su mascota o a los animales. Claro, mira, esto es muy grave, te voy a decir. Es muy grave. Esto es muy grave porque si nosotros vemos a gente agrediendo animales dentro o fuera, en la calle o en algún lugar, ¿quiere decir que entonces esta persona va a tener alguna tendencia criminal? Sí, sí. ¿A ese grado? A ese grado. O sea, no te podría decir yo que el 100% de las personas, pero sí una persona, está comprobado que una persona que agrede a un animal tiene 5 veces más de posibilidades de cometer crímenes violentos como son violaciones y homicidios, 4 veces más de cometer delitos en contra de la propiedad y 3 veces más de cometer delitos relacionados con las drogas. Entonces, por eso tampoco es una casualidad que México es el segundo país más violento con los animales y tenemos el primer lugar en delitos con drogas. Fíjate que en un trabajo que me mandaste a mi correo, que es precisamente el tema, se menciona lo que es el maltrato y la crueldad hacia los animales. Son dos cosas diferentes, el maltrato y la crueldad. ¿Nos podrías, de manera general, de manera amplia, definirnos qué se podría entender por maltrato y por crueldad hacia un animal? Claro. ¿Y cómo se da esta situación? Mira, la crueldad hacia los animales son los actos ya premeditados, ¿no? Pensados de hacer sufrir a un animal simplemente por el placer de verlo sufrir. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, por ejemplo, hemos recogido alguna vez un perro que los niños pusieron cohetes, ¿sí? Los prendieron y lo echaron por la azotea para ver si volaba. Eso es un acto de crueldad hacia los animales. ¿De qué edad eran estos niños? Estaban entre los 8 y 9 años. O sea, que ya tenían esa de ellas se tiene la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Desde los 4 años los niños tienen nociones de lo que es bueno y es malo. ¿Y tú no considerarías en ese momento que a lo mejor por ver los programas o las caricaturas o las películas de acción, que a lo mejor se dejaron llevar precisamente por esa cuestión y no porque tuvieran un sentimiento de crueldad hacia el animal? Mira, la verdad es que todos los niños que cometen actos de crueldad hacia los animales los disfrutan, ¿no? Y aquí tenemos el problema con los papás, que dicen, es un juego de niños, son niños, déjalos. No, la violencia nunca es juego de niños, son actos que deben de ser castigados. Lo peor que le puede pasar a un niño es cometer un acto de violencia, un acto de crueldad hacia un animal o cualquier acto que no esté permitido y salirse con la suya, salir sin un castigo, ¿no?
Eso es lo peor, porque entonces, te digo, la violencia va escalando. Ahorita es la mascota y a lo mejor al rato es el compañero y al rato es la hermana, ¿no? Entonces es una cadenita la que se va Claro. presentando. Mira, en Londres hubo el caso de 2 niños de 12 y 13 años que secuestraron a otro niño de 4 años. Ellos siguieron a la mamá que iba caminando con el niño hacia el centro comercial de la mano. Cuando la mamá se descuidó en el centro comercial, ellos se lo llevaron. Y se lo llevaron a las vías del tren, lo pintaron de azul y lo mataron a golpes. Fueron los primeros niños en Londres que fueron condenados por un homicidio. Y fue un homicidio que no puedes decir que es por las caricaturas, fue planeado. Escogieron a la víctima, la siguieron. A ver, aquí ¿cuál fue la víctima? El niño de 4 años, lo mataron a golpes. Sí, algo muy... Para niños de 10 y 11 años, ¿no? Y después se descubrió que también tenían, habían tenido episodios, empezaron con animales, después escalaron a una víctima humana. Entonces, y lo vemos con los asesinos seriales, ¿no? Lo vemos con el caníbal de Canadá, que subía los videos, ahora está muy de moda también eso, que los adolescentes suben los videos maltratando a los animales, cortándoles la cabeza, seccionándolos en partes y subirlos a YouTube o a las redes sociales. Pero bueno, nosotros, no se me viene a la memoria la fecha exacta, pero nosotros hemos visto en el transcurso de la humanidad que se han hecho sacrificios, no nada más con las personas, también con los animales. En la cultura griega se utilizan mucho las representaciones animales y también los sacrificios, y bueno, es una cuestión cultural. Claro. Y eso no, ¿tú cómo lo considerarías? ¿No es un acto cruel? Digo, es una cuestión cultural. Claro, y también en México los tuvimos, ¿no? En la época prehispánica. También, digo, si tú ves los frisos de Bonampak, pues hay muchas representaciones que están cortando cabezas y sacando corazones humanos. Pero creo que hemos evolucionado, estamos en el siglo XXI. Yo creo que esas prácticas ya no son ni siquiera necesarias y ni siquiera aceptables en la sociedad. Fíjate, me surge el siguiente cuestionamiento y lo platicamos hace unos instantes. Sobre las pinturas o los dibujos que se encuentran en la Plaza de Toros. Ya me comentabas que los rostros de los toreros que se encontraban ahí son un tanto... grotescos. Ajá, grotescos, no quería decir la palabra, pero bueno, son un tanto grotescos. Y que da miedo, ¿no? Sí, sí, porque ¿sabes qué es? Mira, tanto como son este tipo de representaciones, como decías tú hace un momento, ¿no? Los espectáculos, las caricaturas y todo este tipo de programas. Sí es importante porque todos los espectáculos públicos llevan implícito un mensaje educativo. Y el mensaje educativo que llevan estos espectáculos, como las corridas de toros, por ejemplo, es... Más bien un mensaje no educativo. Educativo, positivo o negativo, pero te están educando de alguna manera, ya sea positivo o negativa, ¿no? Y este mensaje quiere decir que los animales son descartables, que la violencia la puedes aplaudir si te divierte. Tú eres activista, y lo mencionamos hace un momento, de una asociación que se llama Sí Esperanza Animal. Así es. Entonces, es en pro de los animales. De los derechos por los animales. Luego, entonces, si tú estás a favor de los animales, pues entonces tu opinión en relación a la corrida de toros, como se le llama en general este tipo de espectáculos, estás en contra. Claro que estoy en contra. No de las corridas de toros, o sea, estoy en contra de todos los espectáculos públicos donde se torturan y se linchan animales hasta la muerte por diversión. ¿Tú has visto cómo es atrás del espectáculo, antes de que salga el toro? Claro. Al ruedo ahí en el evento? ¿Tú has visto, digo, para que los que nos están viendo en este momento, pues tengan un poquito de conocimiento, a lo mejor los puede sensibilizar, digo, sobre todo que conozcan... Atrás de muchos tauromacos dirán que no es cierto, que son mitos. Nosotros sí tenemos videos, hemos documentado lo que pasa detrás de lo que es el ruedo, ¿no? Lo que es al interior, en la parte de los chiqueros. Sí, los animales son violentados, están dentro de las cajas y son picoteados para que el animal salga ya alterado.
Sí, muchos son, están metidos en cuartos oscuros o en los cajones, que están prohibidos estos cajones de transporte, y ellos son llevados con cajones de transporte en el que les son limados los pitones, porque tú sabes que los pitones es la parte, o los cuernos, es la parte con que ellos dimensionan su mundo. Si tú les quitas un pedazo, pierden la dimensión. Ellos piensan a lo mejor que te están acordando cuando falta un pedazo, ¿no? Porque ellos ya perdieron esa tercera dimensión. Esa es una de las cosas. Otra es que los matan de sed, los purgan, para que el animal ya salga debilitado. O sea, el animal ya está sufriendo. El animal sufre desde el momento que es separado de la manada y es subido a los camiones de traslado a la plaza. Muchos animales llegan con las patas rotas o los cuernos rotos. Y entonces son sacrificados en ese momento porque ya no sirven para la lidia. Y eso no lo sabe el público. No. Y hay muchas otras cosas que pasan. Pero ahora digamos que es un mito, como dicen los taurinos, ¿no? Que esto no pasa detrás de bambalinas. Tú le añadirías algo, o sea, no se te hace suficiente el que ya lo estén picando con una puya que mide 14 centímetros, que es un triángulo afilado y cerrado con el que lo están picando, y que le llegan a ponchar hasta los pulmones y el toro se empieza a ahogar en su propia sangre, o que le claven los 3 juegos de banderillas, que son arpones que se clavan y en el momento que entran en la carne van desgarrando el músculo y es terriblemente doloroso, para que el toro se humille, es el término que ellos usan, y ya no pueda levantar la cabeza. Entonces, cuando ellos salen a dar el show, lo que estamos presenciando es la agonía de un animal. Exactamente. Eso es lo que lo que la gente que va a este tipo de eventos está presenciando, la agonía de este animal. La gente va y paga un linchamiento público para ver cómo se tortura hasta la muerte a un animal. Entonces, ¿por qué vemos que va mucha gente del medio político, del medio artístico, empresarios, o sea, y es como si fuera un gran show? Lo que pasa es que mucha gente nos dice, y es un gran show, claro. Acuérdate cuando cortaban cabezas, se ahorcaban y prendían las hogueras, era un gran show. También el pueblo iba a verlo y también lo aplaudía. Pero eso fue en el siglo XVII. Estamos en el siglo XXI y yo creo que nuestra consideración moral, yo creo que tiene que ser mucho más amplia. Yo creo que tenemos que empezar a disfrutar espectáculos verdaderos, que nos den valores y que nos aporten algo como seres humanos. ¿No? Porque si vamos a seguir en los circos romanos, hasta los circos romanos han evolucionado. No veo por qué las corridas de toros no. Hasta el box ha evolucionado, el teatro, ¿no? Tú recuerdas en el teatro griego, las tragedias griegas eran con esclavos y verdaderamente los mataban en la escena para darle realidad a todo el espectáculo. O sea, en el Ágora se llegaba a representar todo ese tipo de claro, y se asesinaban a los esclavos, ¿no? Pero bueno, vamos a aterrizarlo un poco más amable este programa, con los animales. Yo creo que sí, efectivamente es una cuestión de educación. La gente que tiene una mascota, que tiene un perro, que tiene un gato, que tiene animales, pero también son ellos los responsables, quien debe de cuidar este tipo de animales. Mira, y si el que es responsable, el adulto, no les da el cuidado debido, pues entonces en ellos tendría que caer una responsabilidad. Ahorita vamos a la cuestión legal del por qué no, porque te voy a decir una cosa. Yo creo que, mira, sí podemos enseñar a un niño que un animal sufre, siente igual que él, que sus respuestas son las mismas, ¿no? Si tú le picas un ojo al perro, pues va a responder igual que tú si tú te lo picas, ¿no? O sea, es lo mismo, van a sentir exactamente lo mismo. Eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños. No podemos hacer a un niño responsable de otra vida, como sería un animal de compañía, porque ellos ni siquiera pueden ser responsables de la suya propia, ¿no? No puedes hacer que un niño de 4, 5, hasta 10 años sea responsable de su propia vida. O sea, un niño de 10 años lo tienes que cuidar. Entonces, no puedes hacer responsable a un niño de la vida de otro ser vivo. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, que un niño tuviera una mascota? ¿A partir de qué edad y para qué? Mira, los animales son muy importantes en la vida de los niños. No te puedes ir a una edad, porque depende mucho del carácter del niño, ¿no? Hay niños que a lo mejor sí los acumulan como muñecos de peluche y no aprenden nada. Pero el tener un animal, el saber que es una vida y que te vuelvas empático al sufrimiento de ese animal o ante la alegría
y la forma de expresar cariño de ese animal, tú vas a crear una sociedad o vas a crear niños más empáticos, mucho más responsables y mucho más sensibles al medio ambiente. Ahora acordemos que nosotros, toda nuestra generación, aprendimos con las fábulas, ¿no? Que las fábulas eran con animales. Sí, ¿no? Entonces sí. siempre, un animal siempre va a traer un mensaje Y las positivo. fábulas griegas. Sí, ¿no? Y los animales siempre traen mensajes positivos, ¿no? Y es eso, es el hacerse de alguna manera responsable. La moraleja que nos conlleva a ese Claro. tipo de anécdotas que nos contaban como cuento en la época griega, pues definitivamente tiene un mensaje positivo, Claro. no negativo. O si acaso, si fuera negativo, sería para la reflexión y precisamente pues para que la persona que lo estaba escuchando reflexionara. Pero entonces el maltratar a un animal, lo que puede acarrear hasta la edad adulta, Claro. que es si tú maltratas y si tú estás agraviando o lesionando a un animal, esto va a traer como consecuencia que en el futuro, pues no digamos que al 100%, pero sí es un indicador de que pueda cometer alguna conducta delictiva en contra de su semejante, ¿no? Claro. O sea, podemos decir que el maltrato animal es un factor, un indicador muy específico de futuras conductas violentas hacia los seres humanos. O sea, yo lo resumo siempre en que un mundo que consiente y permite el maltrato hacia los animales se convierte en un mundo cada vez menos seguro para los seres humanos. ¿Tú qué recomendarías para que en esta sociedad mexicana, digo, no vamos a otra sociedad, nos toca vivir en esta sociedad, hay que empezar en casa, que tú como activista y con toda la experiencia que tú tienes, ¿cuál sería una recomendación que tú podrías dar a la gente que tiene animales? Porque hay gente que se olvida, se va a trabajar por sus múltiples ocupaciones. Claro. Vivimos en una ciudad, aquí en esta ciudad y en muchas otras, en una ciudad en la que, primero, hay poco espacio. Dos, la gran mayoría vivimos en departamentos. Tres, pues vivimos una vida muy, muy alterada, que a partir de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, nos estamos preparando para trabajar, llevar a los hijos a la escuela, vámonos el transporte, o sea, todo lo que conlleva eso. ¿Qué podrías recomendar a la gente que tiene animales? Mira, yo primero le recomiendo a la gente que antes de tener un animal, sí, nosotros obviamente recomendamos la adopción, no la compra. Antes de tener un animal, primero debe plantearse que es una gran responsabilidad. Es como tener otro hijo. O sea, lo único que nos vamos a ahorrar es la universidad, pero nos cuesta dinero mantenerlos, sí, nos cuesta supuesto. Dinero la salud del animal, llevarlo al veterinario, las vacunas. Sí, mantenerlo limpio, que lo bañen. Mantenerlo limpio. Además hay que pensar que cuando nos vamos de vacaciones, ¿dónde se va a quedar ese animal? Que los animales envejecen igual y que a lo mejor van a tener artritis o van a tener diabetes o algún mal cardíaco que también nos va a costar. No, y me he encontrado con situaciones que dicen que su mascota tiene problemas de carácter psicológico. Sí. O sea, ¿tú te has topado con esta situación? Sí, sí, por eso sí, hay animales de conductas, ¿no? Sobre todo nosotros que rescatamos animales de la calle, ¿no? Que han sido víctimas de muchísimo maltrato y abandono. Entonces, pues sí, claro que tienen ahí sus traumas, ¿no? Sus patologías. Y hay algunas cosas que las disparan y todo esto, y pues nosotros los rehabilitamos también físicamente y internamente, ¿no? Para que vuelvan a confiar y a querer a la gente. Y el animal que también envejece. Claro, entonces yo les recomiendo a la gente que primero piensen en eso, qué van a hacer con un animal cuando se van de vacaciones, que si rentan un departamento, una casa... Perdón, disculpe que te interrumpa, yo soy como mi amigo. Primero, que estén conscientes de la gran responsabilidad. Claro, yo digo, antes de comprarlo, que conlleva piensen eso, ¿no? en eso, ¿no? Un animal es como tener otro hijo. Entonces, primero, que sí nos va a costar dinero, el mantenerlo, las vacunas, todo esto, ¿no? Que piensen que es una gran responsabilidad, es tanto como tener un hijo, porque un perro no crece nunca, su estado es como tener un niño de 2 años siempre, que es un compromiso por los próximos 15 años de tu vida. No sé si es el aproximado en lo que puede vivir una mascota. Hay perros que viven más o que viven menos, pero el digamos, promedio son 15 años. 15 años, ¿no?
que es un compromiso por los próximos 15 años de tu vida, en el que te vas a comprometer al bienestar, a la salud física y emocional de un ser vivo que está a tu cargo. Que no porque es un animal puede ser descartable, decir, pues me cambio de casa y entonces lo regalo, lo dejo, lo echo en la calle, ¿no? Nosotros no pedimos que quieran a los animales, pedimos que los respeten. ¿Qué opinas de tener un animal, como le llaman últimamente, un animal peligroso? Yo no estoy en casa. No vamos a tocar el tema Mira, para mí, político, pero, claro, para mí ¿qué opinas de tener un animal peligroso, los famosos Rottweiler? Es que te voy a decir una cosa, ese término Los de Doberman, animales peligrosos está muy mal utilizado, porque el único animal peligroso que yo conozco es el ser humano. Muy peligroso. Muy peligroso. Y lo encontramos, sí. Bueno, decía Facundo, pero claro, esta palabra, son pero terriblemente nos encontramos saliendo sí, después de casa. Los animales peligrosos más bien son las razas poderosas. El término correcto es una raza poderosa. Raza poderosa. Es una raza poderosa. Son animales, son los perros que son muy fuertes por la presión que pueden ejercer en la mandíbula, por la musculatura que pueden desarrollar. Sí, son razas peligrosas. No son razas peligrosas, son razas poderosas. Poderosas. Que es muy diferente. A lo mejor un animal peligroso pues podría ser una boa o una cobra, ¿no? Pero no los perros. Sí, bueno, y hay gente que se los tiene en su casa. Sí, hay gente muy excéntrica y bueno, me imagino que requieren otro tipo de claro, pero nosotros ¿no? decimos, ¿no? Así como los animales salvajes no deben de tener un dueño, los animales domésticos no deben de carecer de él. Y el tema de las razas poderosas es que el problema no son los perros, o sea, el problema son los dueños. Así es. ¿No? Es cómo educan a un animal. Entonces, antes que legislar sobre cómo vamos a tener y cómo vamos a bardear y cómo vamos a delimitar a estos animales, yo creo que antes de que alguien adquiera una de estas razas poderosas, deberíamos hacer un examen psicológico, ¿no? Y saber para qué lo quieren. Porque muchos de estos perros son utilizados, aunque estén en casas, son utilizados para peleas. Sí, las clásicas peleas de perros. Claro. Y las peleas, pero es que fíjate que esto es algo, no es algo nuevo, esto ya es algo que viene desde hace muchas décadas, usos y costumbres de una sociedad como la sociedad mexicana, la pelea de gallos. Claro. Me imagino que también estás en contra de la pelea de gallos. Mira, todo lo que sea maltrato y abuso de animales, explotación animal, claro que estamos en contra de ello. Pues queridos amigos, es muy interesante, se nos pasó muy rápido el tiempo, sumamente rápido y vamos a tocar otros temas y vamos también a tocar la cuestión legal, la cuestión jurídica, pero bueno, lo vamos a dejar para un segundo programa. Claro, nada más decirles que bueno, ya en el Distrito Federal ya es delito, ¿no? Maltratar a un animal, ¿no? Ya está en el Código Penal y ya es cárcel y ya es... A ver, para que nuestros amigos que nos están viendo... Sí, es el maltrato hacia un animal. El maltrato y la crueldad hacia los animales. Sí, ya vienen. Esto viene, digo rápidamente en la ley, en el artículo de 24 y 25 de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, son las causales de maltrato y violencia hacia los animales que ya están tipificados en el Código Penal y ya es un delito. Pues compañeros, amigos míos que nos están viendo, mucho cuidado, mucho ojo con esa situación. Mónica, a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz, titular de este espacio, le agradecemos profundamente que nos dé esta oportunidad para que todos nuestros amigos que nos están viendo, nuestras amigas, sepan qué es lo que pasa, por ejemplo, en este tema. Mónica, te agradezco una vez más, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes, los temas para hablar de animales y estos espacios siempre los agradecemos. Y estoy muy emocionado por el tema, o sea, es la primera vez que tocamos este tema. Nosotros no dimensionamos la profundidad de este tipo de situaciones hasta que no nos encontramos con alguien, con una experta, una especialista en la materia y activista. Claro. Pero pues bueno, amigos, los esperamos el próximo fin de semana, el próximo viernes. Gracias por vernos una vez más y pues los esperamos en ese su programa Pregúntale a tu abogado. Gracias y muy buenas noches.